Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte y darte la bienvenida al programa en el que te estoy compartiendo mi libro que se llama Cambia tu vida es la perfecta. Y bueno, en esta ocasión creo que es algo importante el poder hablar. Digo, porque es algo en el que están hablando todos los medios, están hablando todas las redes sociales, están hablando todas las personas. La situación que está sucediendo en la casa de los famosos. Vamos a ver el análisis espiritual del por qué, en mi opinión, en mi punto de vista y con toda la información que te he comentado, fue que salió Adrián Marcelo de la casa. ¿Qué fue lo que hizo que saliera? ¿Qué fue lo que pasó con toda esta información que te estoy compartiendo espiritualmente? Te comentaba que nosotros somos cuerpo físico, somos alma y somos espíritu. Te comentaba también que el alma sí está funcionando, digamos, en el miedo, en el segmento del miedo, y el espíritu está funcionando en el segmento del amor. En ese sentido, digamos que si tenemos una recta numérica, digamos que de la mitad a la izquierda son todos los sentimientos negativos y de la mitad a la derecha son todos los sentimientos positivos. De la mitad a la izquierda, todos los sentimientos negativos, pues tenemos ahí el miedo, que es el peor de todos. No hay otro sentimiento peor que el miedo. Después de ahí podemos tener el odio, podemos tener la cólera, la ira, el resentimiento, la depresión, la culpa, ¿sí? La envidia, la crítica. Todos esos sentimientos negativos están en el lado izquierdo, ¿sí? Digamos en el segmento del miedo. Y en el segmento del amor, ahí tenemos pues todos los sentimientos positivos, como son la tolerancia, la fortaleza, la confianza, el ánimo, la alegría, el perdón, la empatía, la gratitud y obviamente el amor. No hay ninguno peor que el miedo y no hay ninguno mejor que el amor. Esos digamos que son las puntas, digamos, de esta recta numérica. Y de ahí vienen todos esos sentimientos negativos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros, el alma, es la que arraiga miedos. Nosotros tenemos que reprogramar nuestra alma para que podamos empezar a pasar, digamos, de cada sentimiento negativo al positivo. Digamos, a lo mejor de sentir odio, después sentir ira, después resentimiento, después depresión, después culpa, crítica, etc. Nosotros vamos a poder ir pasando del lado izquierdo al lado derecho y vamos a poder llegar a vivir en el segmento del amor. Obviamente es una disciplina que tenemos que hacer en nuestra vida. A través del decreto, a través del pensamiento positivo y la palabra lo vamos a poder lograr. Pero bueno, estamos viendo este análisis. Entonces, es importante mencionar que también los seres humanos somos planos mentales. Esos planos mentales, digamos que también en esta recta numérica, aquí tenemos el miedo y aquí tenemos el amor. Entonces, en los planos mentales son más, pero los puedo resumir en 8. Principalmente el peor, el que está más pegado al miedo, es el crimen. Después sigue la cólera, después sigue la ira y después sigue la crítica. Y digamos que en la parte positiva ese plano mental pasa a la tolerancia, la alegría divina, el amor puro y la perfección y la felicidad. Eso quiere decir que la perfección y la felicidad sí existen. Todo depende del plano mental en el que te estés desarrollando. Por ejemplo, ponía un ejemplo, lo pongo en mis cursos, en mis talleres, en las conferencias. Digo que si, por ejemplo, yo voy a dar un curso y que los he dado en un penal y estoy con una persona que a lo mejor, o alguna persona que haya provocado o que haya hecho un crimen. Entonces, a esta persona le digo que la perfección existe, pues obviamente como está tan lejos el plano mental, va a decir que obviamente no. Que si estoy loco o qué está pasando, ¿no? Dice, mira qué vaciado cree que la perfección existe. La perfección sí existe, es un plano mental y todo depende del plano mental en el que nos estemos desarrollando. Es que vamos a empezar a percibir la perfección y la felicidad de nuestra vida. Por eso mi libro, Cambia tu vida, hazla perfecta. La perfección sí existe y es un plano mental. Ok, entonces, estamos viendo el análisis. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si una persona como Adrián Marcelo está viviendo en el segmento del miedo,
y está viviendo a lo mejor en un plano mental de ira, entonces todo lo que él va a provocar va a ser una situación similar a sus semejantes. ¿Por qué? Porque somos un espejo de lo que estamos siendo en ese momento. Eso quiere decir que estos miedos que tiene arraigados en su alma lo hizo actuar de la manera en la que actuaba. ¿Por qué es que la mayoría de la audiencia en México no pudo concebir esa situación? Nosotros también, recuerden que les he hablado del ego, nosotros tenemos un ego y es al que tenemos que controlar. Ok. Hay la oscura proyección del ego en nuestro alma, ya lo dice Eckhart Tolle, dice que nosotros tenemos un cuerpo dolor. Entonces, ese cuerpo dolor, haciendo un resumen, si alguien te lastima más de lo que tú te lastimas, te alejas. Ojo, por eso nosotros nos alejamos de las parejas que son muy tóxicas. Si una persona te lastima más de lo que tú te estás lastimando, automáticamente te alejas. Eso tiene que ver con la autoestima. Si nuestra autoestima está alta, entonces no vamos a permitir que alguien nos ofenda. Automáticamente vamos a tener un rechazo y precisamente ese rechazo es por el cuerpo dolor. Entonces, si una persona como esta persona, como Adrián Marcelo que estaba en la casa, es una persona muy tóxica, tiene muchos miedos en el alma, pues obviamente lo demás lo percibe. Ni siquiera en la casa, en todo México. Entonces, él obviamente tiene que trabajar el alma, tiene que eliminar esos miedos para que entonces pueda tener un mejor trato hacia los demás. Porque lo que te comentaba, somos un espejo de lo que estamos siendo en ese momento. Espiritualmente, esto fue lo que pasó y por eso fue que salió. Y por eso fue también que muchas empresas quitaron su publicidad de ahí porque no comulgaba con los valores institucionales. Todos los seres humanos tenemos valores y esos valores están precisamente enfocados en el segmento del amor. Entonces, si tú vives en el segmento del miedo y no pasas al segmento del amor, definitivamente vas a tener un rechazo por los demás y vas a ser una persona que esté haciendo daño hacia los demás. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hasta la próxima.